Buenas noches, mi nombre es Isaí Carrascal. En la noche de hoy voy a estar presentando eh, un pequeño proyecto hecho en Java, mediante el cual, por medio del método de clases abstractas, vamos a realizar el cálculo de los métodos a unas figuras específicas propuestas por el profesor. Entonces, lo primero que hacemos es abrir nuestro proyecto en Java llamado Figura Taller. Dentro de este proyecto tenemos lo que es el main o método o pantalla principal, en el cual, como pueden observar, hicimos el llamado de nuestro formulario en el método main. Posterior a esto creamos una clase llamada figura base. En esta clase lo que hicimos fue crear una serie de atributos eh, que pueden compartir ambas figuras. En mi caso me tocó la figura cubo y la figura triángulo equilátero. Como podemos ver, ambas figuras pueden compartir el atributo de nombre, de color y de plano. ¿Qué quiere decir plano? Si está en el plano 2D o está en el plano 3D. Seguido de esto, declaramos los atributos de estas figuras, y como pueden ver aquí en la clase padre, solo declaramos o solo llamamos las operaciones que van a ser compartidas, o operaciones abstractas, métodos abstractos, el cual son el calcular área y el calcular perímetro. Adicional a esto, cada figura va a tener un método propio. Por eso no está especificado en este lugar, porque va a ser un método propio de cada una de las figuras. En esta solo declaramos los métodos que van a compartir, o métodos abstractos, en este caso el área y el perímetro. Seguido de esto podemos observar nuestra primera figura llamada cubo, en donde declaramos una serie de atributos y métodos llamados cara, peso, arista, gravedad y masa. Estas declaraciones son esenciales para la realización de las operaciones que vamos a realizar. Seguido de esto, declaramos cada uno de los atributos como string: nombre, color y plano. Los declaramos todos como string porque son atributos que solo llevan de letras, por así decirlo. Posterior a esto, llamamos con el método super, llamamos cada uno de los atributos de la clase padre, que en este caso era figura base. Aquí podemos observar lo que sería ya como tal eh, la primera operación de nuestro cubo. Sería calcular área, en donde declaramos P1 y P2 como los datos necesarios para los cálculos. Este override lo que me quiere decir es que estoy compartiendo esto mediante un método abstracto. Como pueden ver acá arriba, donde dice public abstract class Q2 extends figura base. Esto lo que me quiere decir es que la clase Q es una clase abstracta, y que a su vez esta clase abstracta se extiende de una clase padre llamada figura base. Eh, bueno, continuando acá en la operación de calcular área, declaramos dis.cara como el dato P1. Entonces tenemos que, para calcular el área de un cubo, es el valor de la cara multiplicado por 6. Entonces, como podemos observar, aquí declaramos double área es igual a dis.cara por 6. El resultado lo vamos a meter en un return que va hacia área. ¿Qué es el return? El return es una instrucción que termina la ejecución de una función. Posteriormente devuelve el control a la función de la llamada. Seguido de esto tenemos otro de los métodos abstractos marcados con un override, que sería el calcular perímetro, en donde declaramos un dato 1 y un dato 2 como P1 y P2. Para el cálculo de esta operación decimos que dis.arista va a ser igual a P1. Entonces tenemos que double perímetro va a ser igual a dis.arista por 12. ¿Por qué? Porque la fórmula me dice que para calcular el perímetro de un cubo debe ser el valor de la arista multiplicado por 12. Esto nos va a retornar al valor perímetro. Ahora por acá tenemos lo que sería el método propio de nuestra figura cubo. ¿Qué le podemos calcular a un cubo? Podemos calcularle el peso.
Entonces declaramos el double P1 y el double P2 como los datos a ingresar. Entonces me dice que dis.masa va a ser igual al dato 1 o P1 y dis.gravedad va a ser igual al dato 2 o P2. Entonces tenemos que para calcular el peso sería double peso es igual a dis.masa por dis.gravedad. Sabemos que el peso viene siendo igual a la masa por la gravedad. El resultado de esto nos retorna la operación peso. Seguido de esto vamos a ver ahora lo que sería el triángulo equilátero. Como podemos ver, declaramos cada una de las variables base, altura, lado y ángulo. ¿Por qué ángulo? Porque ángulo va a ser otro de los métodos necesarios o otro de los atributos necesarios para calcular nuestro método propio en esta figura. Entonces aquí podemos ver que con el super llamamos los atributos de la clase padre y seguido acá en el primer método abstracto tenemos el calcular perímetro, en donde declaramos el dato 1 y el dato 2. Entonces me dice que dis.lado va a ser igual a P1. ¿Por qué lado? Porque me dice que para el cálculo del perímetro de un triángulo equilátero va a ser igual al lado por 3 o a uno de sus lados por 3. Porque solo uno de sus lados, porque en el triángulo equilátero todos los lados son iguales. Entonces el resultado de esta operación me va a retornar a la operación perímetro. En el segundo método abstracto podemos ver que vamos a calcular el área, en donde otra vez declaramos el double P1 y el double P2 como los datos necesarios. Entonces decimos que dis.base va a ser igual al dato 1 y dis.altura va a ser igual al dato 2 o P2. Entonces tenemos que la operación double area va a ser igual a dis.base por dis.altura entre 2, como lo dice la fórmula. El resultado de esta operación me va a retornar en área. Y por último, como método propio del triángulo equilátero, lo que le vamos a hacer es calcular el valor de cada uno de sus ángulos. Entonces declaramos el double P1 como el dato a ingresar y esto va a ser dis.ángulo es igual a P1 o el dato 1. Esto sería una operación bastante sencilla y en donde vamos a declarar el doble ángulo o operación doble ángulo es igual a dis.ángulo entre 3. ¿Por qué dis.ángulo? Porque sabemos que la suma total de los ángulos es igual a 180. Y para saber cuál es el valor de cada uno de los ángulos, en este caso serían 3, lo que hacemos es dividir el 180 entre 3. Este resultado nos retornó la operación ángulo. Posterior a esto hicimos la realización de nuestra interfaz en donde por medio del radio button vamos a hacer el cálculo o vamos a representar el cálculo de estas dos figuras. Entonces ponemos a correr nuestra interfaz. Esperamos un momento. Y aquí tenemos nuestra interfaz. Entonces me pide que ingrese valor 1, valor 2 y valor 3. En este caso sería para la operación cubo. Para la operación cubo vamos a ingresar, por ejemplo, 2, 2. Y supongamos que para calcularle el peso decimos que la masa serán 5. Le damos a calcular y me dice que el área total es de 12 metros cuadrados. En el valor 2 me dice que el perímetro es de 12 metros cúbicos, 24 metros cúbicos, perdón, y que su peso es igual a 50 kilogramos. Utilizamos la función limpiar para limpiar los datos y pasamos a lo que sería el triángulo equilátero. Volvemos a digitar valores, por ejemplo 3, aquí podemos digitar 2 y aquí para el cálculo de sus ángulos 180, que sería la suma total de sus ángulos. Le damos calcular y tenemos que el valor de su área sería 3 metros cuadrados, el valor de su perímetro sería 9 metros, porque 9 metros y no 9 metros cúbicos, porque estamos hablando de una figura plana, una figura de 2D. Y por último el valor de cada uno de sus ángulos sería 60 grados. Entonces esto sería el ejemplo de nuestro taller sobre clases abstractas y el uso del radio button. Tratando un poco más allá lo que sería el radio button, aquí podemos observar que en el botón calcular fue donde ingresamos todas nuestras operaciones.
Aquí lo que hicimos fue declarar cada una de las operaciones que íbamos a hacer, como son el área, el perímetro, que son unos métodos que comparten ambas figuras. Declaramos una vez el peso, que es el método que íbamos a usar para la figura cubo, y declaramos el método ángulos para la figura triángulo equilátero, que era 2D. Entonces aquí lo que hacemos es declarar internamente en esta operación qué valor va a tener o qué, qué dato va a representar cada uno de los valores que ingresemos dentro de nuestra interfaz una vez esté corriendo. Entonces decíamos que el valor 1 va a ser igual al dato ingresado en el txt valor 1. Así lo llamamos. El valor 2 va a ser igual al valor ingresado en txt valor 2 y valor 3 va a ser igual a txt valor ingresado valor 3 va a ser igual al valor ingresado en txt valor 3. Entonces, una vez tenemos esto definido, podemos decir que si si la acción seleccionada dentro del radio button es RBT cubo, así fue como llamamos a nuestro primer radio button, y que si una vez esté seleccionado, entonces la acción que va a correr va a ser el cálculo del área, el cálculo del perímetro y el cálculo del peso, tomando el valor 1, que es el valor que ingresamos en el primer caja de texto, multiplicándolo por 6 para el área, el valor 2, que es el valor ingresado en la segunda caja de texto, multiplicarlo por 12, y el valor 3 multiplicándolo por 10, que era el valor que ingresamos en la tercera caja de texto. Decíamos entonces que para el resultado lo que colocábamos era un label en el cual se me reflejara cada uno de los resultados de estas operaciones, más un pequeño mensaje que me daba a entender qué era lo que estaba hallando o calculando respectivamente. De igual manera, hicimos esto con el botón triángulo. Decíamos que si la acción seleccionada era el botón triángulo dentro del radio button, entonces me iba a ejecutar las operaciones de área, perímetro y ángulo, y que en los labels de respuesta o de resultado me iba a mostrar los mensajes de cada una de estas operaciones, como son área, perímetro y ángulo, más un pequeño mensaje. Por acá abajo podemos observar lo que sería la acción del botón limpiar, en donde decíamos que si ejecutamos la acción del botón limpiar, me iba a limpiar los valores de la caja de texto, que serían el valor 1, valor 2 y valor 3, y también los valores de los resultados. Con esto lo que hacíamos era como reiniciar, por decirlo así, la lista de datos. Bueno, yo creo que esto sería todo. Nos vemos en otra oportunidad. Que tengan buenas noches.